Dios, Iglesia, porque nos permite hoy estar en su casa nuevamente, y bienvenidos todos los que están con nosotros en este día a través de la transmisión y también a través de cada medio que hay a través de nuestras redes sociales, y especialmente los que están aquí en casa. De verdad, gracias por apartar este tiempo. Gracias a Dios que usted venció contra todo para poder llegar aquí, aún hasta las cuestiones de tráfico, quizás simplemente cuestiones emocionales y mil cosas más que siempre me pasa o le ha pasado quizás a usted, que al despertar el domingo siempre a veces llega a ser un caos y es todo un show para poder salir. Y bueno, gracias a Dios que estamos con bien, con salud, y gracias a Dios que hoy podemos disfrutar de este tiempo de la palabra. Me es una bendición poder compartir con usted, y me es una bendición que pueda prestarme su atención para que en esta mañana el Señor hable, y más que a mí, hermanos, exactamente como lo estamos orando, que prestemos atención a lo que Dios quiere hablar a nosotros este día. ¿Qué le parece si oramos y después de esto continuamos con la segunda parte de esta serie que se llama Arraigados? Hoy me voy a disculpar con la presentación, la memoria no sé qué le pasó en la mañana y fue todo un show también, pero la primera parte de esta serie la llamamos Arraigados en la Palabra. Y este día, este domingo especialmente, por ser la parte 2, tenemos este tema especial que es Arraigados en Jesús, ¿ok? Y hoy vamos a estar tratando todo este tema, tratando todo pues este enfoque acerca de lo que debemos estar haciendo en Cristo Jesús, y por lo tanto debemos estar orando para que el Señor siga tratando con nuestros corazones y el Espíritu Santo nos convenza, porque solamente Él puede hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Oramos. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú nos permites estar dispuestos a escucharte. Gracias porque podemos creer con todo nuestro corazón que tú estás hablando, y no solamente queremos que hables sin que nadie pongamos atención, sino queremos estar atentos, Señor, a tu palabra, a tu voz, al sentir de tu corazón para este tiempo, para tu iglesia aquí en Nuevo Amanecer, y en tu iglesia a través de el mundo, a través de todos aquellos también que nos escuchan por los medios sociales. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, y no temeremos, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de todo lo que sucede a nuestro alrededor, y confiamos en que nuestras raíces, Señor, están siendo arraigadas en ti, en tu persona, en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar en el libro de Colosenses. Yo le invito a que por favor vayan buscándolo ahí en su Biblia. Vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a estar entrando en algunos detalles acerca de lo que es estar arraigado, como ya lo hemos estado platicando y conversando con cada uno de los que están desde la semana pasada con nosotros en esta serie. Arraigados en la fe, arraigados en Cristo Jesús, y especialmente en el libro de Colosenses capítulo 2 del verso 1 al 8 vamos a estar escudriñando, vamos a estar recordando esas palabras de Pablo a la iglesia, y no solamente en Colosas como era en esta carta, sino también a la iglesia a través de las generaciones, y especialmente para nosotros en este 2022. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Reina Valera 2015. Usted puede leer cualquier otra versión. Quiero pues que sepan cuán grande conflicto tengo por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente, para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre del entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, de Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Verso 6. Por tanto, de la manera en que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acción de gracias. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas
conforme a la tradición de los hombres y conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Amén, hasta ahí vamos a llegar. Y especialmente en esta carta, en esta parte de la Biblia, en este mensaje, estamos viendo a un hombre llamado Epafras que está visitando a Pablo y está dándole, por así decirlo, un resumen de cómo se encuentra la iglesia. Y al encontrarse con la realidad de cómo se encontraba la iglesia, que ahorita le voy a dar un poco más detalle, Pablo entonces hace una carta para enviarla a este lugar. Y son estas palabras que acabamos de leer. Pero entonces, ¿qué era lo que estaba aconteciendo en esta iglesia? Especialmente, ellos habían crecido en su fe, ellos habían estado en el conocimiento del Señor de una manera correcta y ahora sí que en el evangelio puro, pero empezaron a levantarse engañadores en el lugar. Empezaron a levantarse nuevas personas diciendo ahora sí que un mensaje un poco parecido, pero más que acercarse a Cristo se hacía más en cuestión de humanizar las cosas. ¿En qué sentido lo digo? Que se trataba más de las personas que de Cristo mismo, se trataba además de cómo te hacían sentir ciertas cuestiones de pensamientos acerca de Dios, más de lo que Dios podría causar en ti. Por ejemplo, una de ellas en nuestra actualidad pudiera ser diferentes doctrinas que nos llevan a sentirnos mejor nosotros con nosotros mismos en vez de nosotros cambiar y ser transformados para ser libres de todo ello. No se trata de nuestra comodidad, no se trata de nuestra posición en cuestión de lo que tenemos ahora en la fe, sino de lo que Dios está haciendo. No sé si estoy clara hasta aquí. Realmente hasta este punto la iglesia conocía de Cristo, sabía de Cristo, vivía para Cristo, pero empezaron a levantarse diferentes personajes ahí que la verdad no viene como tal el nombre, simplemente dice que empezaron a haber engañadores, que empezaron a hablar sutilmente al pueblo de Dios, que los llevaban a tal punto de seguir según ellos en la fe, pero con una rama distinta a tal grado que ya no había sacrificios en el sentido del esfuerzo para buscar a Dios, ya era un poco más relajado y light el asunto. No sé si le parece familiar eso, específicamente por los tiempos que estamos viviendo, y lo mismo sigue ocurriendo así como en ese tiempo. Pero bueno, en especial lo que este hombre le estaba diciendo a Pablo: sabes que estamos bien, vamos adelante, la iglesia está creciendo, hay nuevos miembros, la iglesia se está multiplicando en todo, pero tenemos un problema. Empezaron a levantarse engañadores para combinar el cristianismo con otras creencias de la época, y empezó a haber, pudiéramos así decirlo, algo que se estaba revolviendo por ahí, especialmente en la fe, especialmente en la forma de hacer las cosas. Y bueno, hasta este punto Pablo decía: sabes que no hay peor cosa que estar trastornando el evangelio, porque imagínense qué evangelio, si aún así el evangelio ha traspasado los tiempos, y de alguna manera gracias a la palabra podemos decir estamos en lo correcto, estamos en lo puro. Pero imagínense si ahora sí que el evangelio dependiera de cada generación, ¿cómo estaríamos? Bien, no sé, imagínense si el evangelio que se va a predicar no sé, en el 2045 dependiera de nuestra generación. A mí me causó mucho ruido eso, porque dije: Señor, si se tratara de lo que yo pienso, de cómo yo me siento y de cómo yo veo la fe, estaría la próxima generación ya ni siquiera en el 2045, no me iría tan lejos, quizás al 2030 fuera todo un asunto. Por lo tanto, damos gracias a Dios por la palabra que nos hace aterrizar en la verdad de la palabra de Dios y nos hace ahora sí que evaluar cómo estamos, y no tanto en cómo nos sentimos o cómo vemos la fe, sino cómo es la verdadera fe. ¿A qué me refiero con esto? Que allá afuera se enseña a que para tener fe no necesitas ir a la iglesia, para tener fe no necesitas comunión, simplemente todos somos hijos de Dios. ¿Y lo han escuchado? Eso es lo que estaba ocurriendo en este tiempo. Todos decían: sí quiero eso, pero pues hasta aquí, o sea, yo me acerco, yo soy parte si quieres, pero hasta aquí. Yo no me pongo a ayunar, yo ni siquiera sé qué onda, ni siquiera sé dónde está el libro de Josué. No sé si me explico. O sea, realmente no había ningún compromiso de la gente hacia la palabra ni a Jesús. Simplemente querían el beneficio de la salvación, querían el beneficio de lo que incurría ser un creyente en aquella época, pero no la parte que te hace ser cristiano, que al final de la historia es
tu relación con Dios. ¿Estamos hasta aquí todos de acuerdo? Y especialmente yo decía, Señor, necesitamos una vez más saber en qué estamos siendo arraigados, especialmente para este tiempo, en el sentido en el que cada uno de nosotros hemos aprendido hasta este momento a estar firmes. ¿Saben? Es difícil engañar a un cristiano veterano. Es difícil engañar a alguien y sacarlo del evangelio de la nada después de 30 años o de 15 si es posible, o a lo mejor hasta de 5 pudiéramos decir. Es difícil que un creyente se aparte del conocimiento de Dios, pero si algo es muy fácil para esta época en la que estaba ocurriendo este hecho y para este 2022 es que probablemente no te van a sacar de la iglesia, pero sí te van a sacar de tus convicciones en alguna forma. ¿Por qué? Porque la forma de hablar, dice aquí la palabra, con persuasión, con sutileza, es tan común en algunas iglesias que tú pudieras pensar y decir, sabes que yo estoy firme en mi convicción, pero de repente alguien empieza a predicar de una manera muy atrayente y tan envolvente que tú dices, es cierto, yo creo que no importa si hago o no hago tal cosa, sí es cierto lo que dice ese predicador que está saliendo ahorita, que está de moda, que no importa que hagas esto y lo otro que le hace, Dios es amor, Dios es cierto. O sea, empieza a ver ese tipo de personas y sigues siendo creyente y sigues siendo un discípulo y sigues sigues de alguna manera creyéndote a alguien como hijo de Dios, pero sin darnos cuenta de repente todos esos engañadores empiezan a crearte una convicción, aunque en Cristo, pero ya no tanto en Cristo, sino más bien en tu emoción, en tu sentir, en tu visión de las cosas, y ya no en la visión de Cristo y en el fundamento de Cristo. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? ¿Os estoy siendo clara? Y para este punto, la gran situación es, hemos aprendido a esperar en Dios. Todos aquí hemos sido probados, todos aquí hemos pasado por luchas en diferentes niveles, en diferentes potencias si quieren, pero todos aquí hemos pasado, pues ahora sí, por las pruebas. Sabemos que tenemos un enemigo que nos quiere alejar de Dios y mientras más lo intenta, más nos acercamos. La mayoría, ese es nuestro sentir, cuanto más pesado se pone, más queremos estar con Dios, por lo menos aquellos que realmente queremos soportar la dificultad. Estamos completamente seguros que estamos aquí porque es el Dios al cual estamos siguiendo, es el único Dios, no hay otro Dios. No es como que, es que me voy a ir a otro lugar porque allá predican de otra cosa y pues quién sabe, a lo mejor está más padre. No, nosotros sabemos quién es el único Dios, el Dios sobre todos los dioses que predican en otros lugares, el único Dios verdadero, el unigénito de Dios, Cristo Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Pero el enemigo está cambiando la estrategia. El enemigo cambió la estrategia desde el principio de la iglesia y hasta ahora sigue siendo un arma tan poderosa, que sin darnos cuenta de repente pudiera estar tan cerca de nosotros y no nos percibimos de esas cosas. ¿A qué me refiero con esto? En que a lo mejor no nos va a separar de la iglesia, pero en la misma iglesia, en el mismo lugar donde tú te sientes seguro en alguna manera, empiezan a levantarse nuevos pensamientos y sin darnos cuenta desde los púlpitos empiezan a surgir nuevos pensamientos y te enseñan un versículo y te enseñan la Biblia aparentemente y empiezan a decirte cierto tipo de experiencias más que nada personales que te hacen sentir, es cierto, yo quiero eso, yo quiero sentir lo otro. Por ejemplo, hace un buen tiempo, no sé ahorita qué está pasando, no sé si todavía esté tan fuerte, pero hace por lo menos unos 5 años atrás estaba tan fuerte una corriente de doctrina de la prosperidad, no sé si estamos en el mismo carril. Y era tan fuerte lo que predicaban y decían, ¿sabes qué? Es que Dios te va a dar y es que si tú le das a Dios, Él te lo va a multiplicar en 50,000 y es que si tú vendes esto, Dios te va a dar una mansión y es que... Y todos, sí, amén, es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y ellos usaban ese versículo y todos decían, sí, sí es cierto, si yo siembro, Él me va a dar. Y tanta iglesia fue engañada por un versículo que sí existe, pero no en ese contexto que se estaba predicando, ¿estamos de acuerdo? Y era iglesia y son pastores y siguen todavía algunos de ellos predicando aún hasta muy cerca de nosotros. Pero ¿qué pasaba? ¿No era acaso, si es cierto, una verdad bíblica? Sí, pero estaba siendo manipulada bajo la visión, bajo la perspectiva
de un humano con errores, al igual que yo estoy acá también con errores, pero si algo usted puede hacer mientras yo estoy predicando es estar diciendo, a ver, esto está en la palabra, esto que está compartiendo mi pastor ahora realmente me hace sentir la paz de Dios y me desafía a salir de mi zona de confort y no quedarme muy tranquilo como diciendo es que Dios me va a dar todo porque yo soy su hijo y no tengo que trabajar. La Biblia dice, estamos de acuerdo que el que no trabaja no come y todo eso. Bueno, para ese tiempo en esas corrientes es decir, ¿sabes qué? Tú eres hijo de Dios, por lo tanto tú no vas a mendigar, tú eres cabeza, no eres cola, así que renuncia a tu trabajo y mil cosas más que la verdad hasta da pena seguir repitiendo, pero realmente ocurrió y en muchos de nuestros hermanos cayeron. Muchos y hasta aún personas cercanas, déjame decirte, vendieron sus casas, vendieron sus autos con tal de darle a esos hombres de Dios. Se quedaron en la ruina, se quedaron en la nada. ¿Y qué ocurrió? ¿Dios se equivocó? No. Tú creíste en algo que ni siquiera tenía un fundamento. Por eso la palabra de Dios nos invita en esta mañana a que algo, y más adelante lo voy a extender un poco más el pensamiento, pero dice aquí Pablo, hay que arraigarnos en Cristo y sobre todo sobreedificarnos en Dios. ¿Qué significa eso? Que tú ya tienes el fundamento de la fe, fuiste edificado en Cristo. Y la palabra de Dios dice sobreedificado. ¿Qué significa eso? Que no vas a ir a poner tu convicción en otra convicción de alguien más, sino en tu conocimiento. Sigues edificando en el mismo pedazo si es posible. Si hablamos de una construcción y yo quisiera crear un salón nuevo, yo voy a decir, ¿sabes qué? Pues hay que ver en un segundo piso aquí en nuestro terreno. Y no diría, ¿sabes qué? Lo voy a poner allá en la calle, ¿verdad que no? ¿Sí se entiende el punto? Sobreedificar significa que sigamos creciendo y plantando en lo que es nuestra fe en Cristo y no en el exterior, así como es tan lógico que usted diga, ¿sabes qué? Supongamos, le voy a poner al hermano Daniel de ejemplo. ¿Sabe qué, hermano Daniel? Fíjese que le está llegando un apoyo de $1,000,000 para que usted sobreedifique en su casa. Perfecto, el hermano Daniel a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Amará bien, hermano Daniel. No sé, haría un tercer piso, haría una bodega y enseguida en mi patio, ok. Pero resulta que el hermano le dice, ¿sabe qué? Usted ahí en la barda, ahí en la banqueta, hágalo, no importa, y puede. Y resulta que llegan los de la ciudad y ¿sabes qué? O sea, lo siento mucho, pero este sector es nuestro, así que lo que construiste ahí, pues ni modo, ahora ya no te pertenece. Imagínense una historia como esa. Lo mismo sucede en la iglesia ahora. Creemos que ciertos pensamientos que son predicados, que son enseñados, son correctos porque vienen algunas partes en la Biblia o simplemente alguien que lo está expresando te convence, ahora sí que te habla con palabras persuasivas. Vamos a ponernos en contexto de eso. ¿Qué es la persuasión? La persuasión, o así hablar con palabras persuasivas como dice aquí, es la habilidad de cambiar la actitud y el comportamiento de las personas hacia una idea. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor a ti no te gustan los perros, ¿no? Y dices, no, es que mira qué bonito y no. Y o sea, te estoy díselo todo lo más genial de los perros hasta que tú dices, sí, quiero adoptar uno. Yo sé que no es tan fácil para algunos, pero para la mayoría es como, sí. Y es que llegó alguien más y dices, mira qué bonito, tócalo, mira qué suave, mira qué padre, mira qué bonito ladra, mira, ni hace del baño, mira qué padre. No sé, es un ejemplo muy tonto a lo mejor, pero la persuasión tiene que ver con estar insistiendo y más que con insistir, con la manera de ponértelo sobre la mesa que te convence. Yo no sé, pero he estado en lugares en los que especialmente el año pasado que estuvimos de vacaciones con mi esposo, estuvimos en un hotel muy genial, pero justo estábamos en eso, nos estaban ofreciendo lo más, el paquete quién sabe qué, para que disfrutes quién sabe qué tanto, y bueno, fueron tan persuasivos que terminamos firmando un contrato ahí por no sé cuántos miles de años, y al final de la historia mi esposo ya después de un tiempo que nos quedamos así como que ¿en qué momento? Si nosotros ni siquiera queríamos eso, si nosotros ni siquiera estábamos pensando como en esa membresía, vamos a llamarle como es. Y bueno, para no entrar en más detalles acerca de esto, simplemente tiene que ver con que aunque usted y yo tenemos una idea acerca de las cosas, viene alguien más y nos habla tan bien que al final terminamos tomando ese préstamo que no deberíamos haber tomado. Terminamos comprando cosas que ni siquiera ocupábamos simplemente porque se miraba muy bien en internet y mira qué padre en las aplicaciones. Todo eso termina haciéndonos caer
Y estoy hablando de cosas banales, simplemente de decisiones de la vida total, pero ya cuando se trata de la fe, ya cuando se trata de Cristo, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque al final de la historia, en donde nosotros estemos poniendo nuestras raíces, ahí va a haber al final de la historia un fruto. Y dice la palabra de Dios que debemos estar pensando que no se trata solamente de sentimientos, se trata de razonamiento también, se trata de realidad, se trata de ver la verdad de la palabra de Dios, más allá del don que alguien tenga para hablarme, más allá del don de convencimiento que alguien tenga para traerme a hacer ciertas cosas. Las grandes masas son movidas, más que nada lo leí por ahí, no porque estén convencidas, sino porque miran que alguien va, pues todos van por ahí. Me ha pasado que cuando voy manejando, alguien le saca la vuelta a algún lugar y a lo mejor ni había nadie, lo quiso, y todos los carros empiezan a sacar la vuelta, a lo mejor ni había uno, y en la mayoría sí, ¿verdad? Está muy feo últimamente las avenidas, pero siempre de alguna manera estamos viendo lo que están haciendo los demás, siempre estamos poniendo nuestra mirada en los que están alrededor de nosotros. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? Pongan su mirada en mí, en Cristo, obviamente lo estoy diciendo en la persona de Jesús, y pongamos toda nuestra fe sobre Él, porque sabe, al final de la historia, el enemigo a lo mejor no nos va a cambiar a otra iglesia ni nos va a sacar de donde estamos, pero sí muchas veces va a sacar un mensaje que pareciera que es de Dios, pero simplemente están tocando nuestras emociones, están tocando nuestro sentir, están tocando nuestra necesidad, y no una necesidad que tenga que ver con una necesidad de cambiar, sino una necesidad, ay sí, pobrecito, no te preocupes, Dios es amor, por lo tanto tú no te preocupes si vives en una vida doble, o sea, como quiera al rato Dios va a tener misericordia, o sea, sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué límite pudiéramos decir? No porque queramos encajonar a Dios en un cuadrito y decir, es que Dios es así, porque sabemos que a lo mejor no le conocemos ni en 1%, pero lo que sí quiero decir es que ¿cuánto de nosotros tenemos ese discernimiento para decir, esto no me parece? Los papás tienen ese discernimiento con los hijos, aún con las cosas. Las mujeres por ahí dicen que tienen un sentido especial, que dicen, esto no me parece, no me huele tan bien. Y bueno, en el sentido espiritual, en el sentido de hijos de Dios, nosotros tenemos esa alertita, esa cosa que no nos deja avanzar o tomar ciertas decisiones. Se llama Espíritu Santo, ¿sabe? El Espíritu Santo está constantemente diciendo, a ver, ¿estás seguro que esto está bien? O a ver, ya te estás durmiendo y ya te estás cabeceando y ya oraste, ya. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos nos ha pasado? Pero bueno, ¿por qué la gente termina engañada? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué hemos sido engañados en algunas ocasiones? ¿Por qué nos hemos dejado llevar? ¿Saben? Corría ya por el año de más o menos el 2010 aproximadamente, y yo estaba en un retiro de jóvenes y recuerdo muy bien estar ahí en el altar y todo, y lo comparto porque pues estaba en una bola y ya lo he compartido varias veces, yo creo, pero hoy no está de más. Y de repente la persona que estaba ahí en el altar predicando y todo decían, ¿sabes qué? Aquí Dios está repartiendo el don de lenguas, así que todos suelten la lengua. Y Dios dijo, mejor ya cierro. Y suéltense hablando porque hoy Dios se está entregando y el Espíritu Santo se está moviendo y todos a la torre. Y yo dije, Dios, yo quiero eso, yo quiero, gracias. Muy amable. Yo quiero eso, yo quiero estar ahora sí que llena del Espíritu, porque esa es la idea que te manejan y te enseñan el versículo y dices, sí, wow, qué padre, perdón. Y resulta, y me da mucha pena, y ahora me da risa también, pero digo, Dios, lo hice en la inocencia, no me lo tomes en cuenta. Y Dios me dijo que sí, pero yo me sigo contando la historia y qué pena, no, pero bueno. Resulta que estábamos ahí y estábamos con todo. Y yo miraba que algunas personas estaban haciendo, otras nada más decían, es que tienes que balbucear. ¿Cómo aprenden a hablar los bebés? Balbuceando. Entonces tú tienes que empezar a balbucear para soltar tu lengua y no sé qué tanto. Y dice, uy, es mi momento. De verdad, si hubiera tomado un video en ese momento, qué vergüenza, yo creo que estaría eliminado. Pero Rocío empezó a balbucear. Y de repente ya estaba diciendo quién sabe qué cosa. Y era un relajo y era un ruidajo por toda la iglesia, literal. Y era un desorden total. Y a la mera hora yo sabía que yo estaba fingiendo, pero yo no me quería ver mal, porque al final de la historia todos los jóvenes de la iglesia estaban ahí con todo, siendo tocados por el fuego del Espíritu Santo aparentemente.
Y el pastor bien emocionado porque diciendo, Dios está visitando esta iglesia. Y bueno, estamos en una iglesia cristiana, esa iglesia continúa adelante. No sé qué pasó en ese momento, fue un desliz, la verdad no tengo idea, pero yo estaba ahí y me da mucha pena lo que continúa, pero yo no sé si usted escuchó, me da mucha risa porque dije, no sé, eso es lo que estaba registrado en mi mente. Yo no sé si usted conoce la música de aquellos tiempos en cuestión de pop. Yo sé que ustedes antes que usted no escucha nada de música, a lo mejor yo de repente tenía ese deseo, ¿no?, de escuchar ciertas canciones de los 90 por allá. Y estaba un artista que se llamaba Rilio, no sé cómo se llamaba, y él cantaba una canción y hablaba no sé qué idioma y era como, según yo en mi mente, una lengua. Y yo empezaba a decir eso, y al final alguien lo reconoció y dijo, ¿esa es la canción de fulano? Y yo, no, yo estoy en lo mío. Pero bueno, sin más detalles, yo estaba ahí, siendo cristiana, siendo una joven con todo el deseo de que Dios depositara algo sobre ella, pero delante de un engañador, y no me pude dar cuenta, y cometí un error. Dios ya lo ha perdonado y sé que ahora esa alarmita que me decía, cállate porque estás fingiendo, tengo que obedecerle y no nada más porque la bien con alguien más. Al final a veces cometemos errores por esa razón, por no querer quedar mal, por no verte mal, pero al final para ahora sí que defender nuestra fe en estos tiempos nos vamos a tener que ver mal, ¿sabes? Las leyes que se están levantando contra la iglesia ahora nos hacen ver tan mal, tan anticuados, tan allá del año del caldo, como dicen, pero lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? No porque queramos quedarnos en las cavernas, no, sino porque es realmente lo correcto ante la Biblia, ante los ojos de Dios. Y si me tengo que ver mal y no quedar bien ante ellos con tal de no perder mis raíces en Cristo Jesús, lo voy a hacer. Pero ¿qué sucede con la iglesia hoy? Prefieren como que acomodar las cosas, prefieren como que acercarse a lo más que se pueda a ciertos puntos para atraer a más gentes, y muchos dicen, no, es que yo me he visto de esta manera y no voy a acusar a nadie, yo me he vestido de muchas maneras estando aquí, obviamente con todo el decoro, pero a lo que me refiero es hasta qué punto nosotros vamos a llegar, hasta qué punto vamos a estar rozando con lo mundano, con lo impuro, para entonces decir, oye, ya hay que regresar al senda antiguo, como aún la palabra de Dios lo dice. Pero bueno, los engañadores vienen acompañados de tres cosas: ofrecimientos, promesas y beneficios instantáneos. Ofrecimientos, promesas y beneficios instantáneos. Pareciera que son de Dios porque Dios también tiene ofrecimientos, también Dios hace promesas y también Dios trae beneficios, pero ¿en qué tiempo? ¿Tenemos cuántos años en esta iglesia? No sé, no hay un tiempo definido para que Dios nos dé ciertas bendiciones, ciertas promesas. Todavía muchos de nosotros seguimos esperando ciertas promesas, muchos ni siquiera pedimos nada y Dios nos entregó todo. Bueno, Dios hace como Él desea, pero estos engañadores hablan de tal modo que te hacen sentir que como tú diste, entonces Dios te tiene que dar, que como tú oraste y pediste de cierta manera, Dios lo tiene que ser así. Se puso mucho en información en las redes hace algunos años de una artista que decía, yo no acepto un no por respuesta, Dios, yo quiero que tú sanes y como tú lo prometiste, y tú te quedas como, ok, ya lo perdonamos todos, yo creo, ni siquiera voy a mencionar su nombre, pero yo sé que sabes de quién estoy hablando. Y al final te quedas pensando como, ¿en qué momento llegaste a pensar que eras qué para exigirle a Dios de esa manera? Pero bueno, los engañadores se presentan en altares, se presentan cerca de ti, y tú tienes, al igual que yo, que estar con todo el discernimiento de Dios para decir, a ver, sí, pero yo creo que no. O ¿sabes qué? Hasta aquí sí, pero más para allá ya no, o sea, también. Pero bueno, ellos hablan lo que tú quieres escuchar y te hacen convencerte de que puedes adquirir ciertos beneficios en Cristo, pero basado en una manera de vivir tan ligera que no te hace tener ningún compromiso ni ningún sacrificio. ¿A qué se refiere esto? Que te dice, ¿sabes qué? Tú no tienes que esforzarte por nada, Dios te lo va a dar todo. U otra, tú no te preocupes, Dios va a hacer, Dios tienes una voluntad perfecta para ti, tú
no sé en qué área poder ponerlo, porque realmente ni siquiera me viene a la mente algún ejemplo ahora que pudiera acercarse a esto, pero lo que quiero llegar es que realmente yo sé que por lo menos tú tienes una idea o has estado cerca de un lugar así o has escuchado a alguien que te has quedado pensando, o sea, como que a ver, espérate, ¿en qué momento pasaste a hablar de esa manera? ¿En qué momento esa idea o ese pensamiento se empezó a tratar más de ti que de Cristo? Porque de eso se trata ahora muchas predicaciones, ¿no? Más de nosotros que de lo que Dios tiene que hacer, y lo digo en el sentido de que Él prometió seguir perfeccionándonos. Se trata más de cómo nos emocionamos con ciertas cosas que con los compromisos que requiere el seguir a Cristo. Y lo hemos predicado en muchas ocasiones, seguir a Cristo no nada más es venir a la iglesia, no nada más es orar de repente por ahí por los alimentos, eso lo hacen, de verdad, créeme, cualquiera. Seguir a Cristo conlleva esfuerzo, sacrificio, dolor, porque el amor duele. Y seguir al Señor nos va a costar, si es posible en muchos de los casos, así como con los discípulos y así como está en la palabra, hasta la propia vida, literal. Y aunque nosotros todavía caminamos con nuestro cuerpo, créanme que muchos de nosotros estamos lastimados, ya sea por la vida, por el enemigo, por lo que sea, pero también por la fe, por mantenernos firmes a nuestras convicciones. Y bueno, arraigados. ¿Qué es estar arraigado? Es echar raíces profundas y fijas que se establecen de una manera que hacen un vínculo con la fuente, que en este caso usted y yo, si estamos hablando especialmente de nuestras raíces con Cristo, haciendo un vínculo con Dios, con nuestra fuente. Debemos estar establecidos como un árbol sembrado en un terreno firme, y nada de ahí nos mueve. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: sobreedificados en Él. En la Biblia la palabra edificar o edificarás aparece 96 veces. La palabra edificado o edificado aparece 41 veces. Pero la palabra sobreedificado solamente aparece una vez, que es en esta que estamos compartiendo. Pablo le dice a los efesios que se edifiquen en la piedra angular. Pedro le dice también a la iglesia que como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero en esta ocasión Pablo a la iglesia de Colosas le dice sobreedificados en la fe que ya tienen. No edifiquen en otro pensamiento, no edifiquen en otra doctrina, en otra idea de las cosas, sobreedifica en lo que ya tienes. ¿Qué significa esto? Que para este momento la iglesia ya se sentía conocedora en alguna manera de lo que ya tenía acerca de Dios. Decía, pues, ¿qué otra cosa puedo añadir? O sea, ¿qué otra cosa puedo añadir al carrito en mi fe? Y empezaron a ver, sin tardarse mucho, muchos pensamientos que venían de otras ideas, de otras culturas que querían acercarse a la iglesia para decir, ¿sabes qué? Como que esto queda con aquello y como que esto me serviría. Hay creyentes que todavía quieren hacer yoga para este 2022. Hay creyentes que todavía quieren ir a que le hagan masajes de quién sabe qué, no sé quién, porque no sé qué le va a hacer. ¿Sí me explico? Y es cultura y está mexicana, si ¿sí lo quieres ver? Y tú dices, a ver, espérate, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde sé que debo estar? Porque muchas cosas me van a seguir ofreciendo, muchos pensamientos se van a seguir acercando, siempre y cuando seas cristiano y te mantengas orando y todo, no pasa nada. Eso es lo que dicen. Pero realmente tú y yo sabemos que no, que lo puro es puro siempre y cuando no intervenga otra sustancia que no es la original. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y la sustancia que es Cristo Jesús no se revuelve con pensamientos ni siquiera mexicanos, ni siquiera de la cultura que estaba en este momento, hablando en cuestión de la Biblia en la época que fue escrita. Y bueno, no quiero, dice Pablo, que dejen de edificar sobre lo que ya tienen, sobre su base, sobre su raíz. Solamente necesitan dejar de ser una casa para empezar a convertirse en un edificio. Y un punto que yo siento en mi corazón, que Dios habló a mi vida, es que cuando yo empiezo a ser engañada, no es porque no tenga el tiempo para edificar, sino porque simplemente estoy en un piso que ya conozco y ¿qué más? Empiezo a salir a las afueras y decir, a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Empezar a sobreedificar sobre mi vida. ¿Qué significa esto? Que si yo ya conocía ciertas cosas de Dios, ahora tengo que conocer más. Y mi gran pregunta para este tiempo es,
¿Cuánto has crecido? Y pon tu nombre y yo lo digo. ¿Cuánto has crecido, Rocío, de enero a la fecha en tu relación con Dios? Pero sé honesta. ¿Has crecido o has decrecido? ¿Has madurado? ¿Y has madurado realmente? ¿O hasta la fecha ya piensas, sabe, yo oro que el Señor hable su vida con estas preguntas? He tenido nuevas experiencias con Dios que me han afirmado más en mi fe, o ya, todo bien, yo ya sé que Dios más o menos se siente así, sé que más o menos se siente un calor, sé que más o menos de repente quiero llorar, ¿y qué más? Es todo. O a lo mejor ni eso, porque digo, a veces no sentimos nada, ¿verdad? Y no estamos aquí por sentimientos, claramente, pero si somos personas con sentir, con emociones, Dios no las quita tampoco, Él trabaja con nosotros en esa manera. ¿Cómo me siento en este momento? Quiero que seas tan honesto, porque al final no se trata de lo que Dios tenga que saber, Él ya lo sabe. Se trata de ser honestos con nosotros para entonces poder ser libres. Como dice alguien por ahí, hasta los grupos de apoyo, el primer paso es reconocer. ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento más seguro? ¿Me siento más firme? ¿Me siento más lleno de fe? ¿O todo lo contrario? ¿Me siento perdido? No sé qué hacer, estoy en la agonía, ya no quiero saber nada, estoy cansado. ¿Cómo me siento realmente? Porque si algo de esto está alertando nuestras vidas, significa que hay que sobreedificar. Que el piso que ya teníamos construido en nuestro primer paso de la fe ya está dominado, si así lo quieren. Necesitamos sobreedificar. Hace un momento cuando estaba pensando en esto decía, qué interesante. Yo no soy arquitecto, pero sí tenemos a alguien por ahí. Y sé que en las casas normalmente que son de 2 pisos o de más pisos, el primer piso siempre es como cocina, sala, comedor. Y en el segundo piso está el área de los dormitorios. Y si quieres todavía un área ahí de recreación, en la sala de juegos le llaman ahora. Y en la parte todavía tercera, no sé, un gimnasio, no sé, ponte a pensar, ¿no? Si hablamos de un edificio que sea tu casa. Y yo pensaba, Dios, muchos de nosotros hemos llegado a edificar solamente nuestro primer piso. Nos alimentamos, vamos al baño, descansamos. En cuestión espiritual, nos alimentamos de la palabra, desechamos ciertas cosas que ya no nos sirven y ahí andamos como que ok, pero ¿qué más? Resulta entonces que a lo mejor pareciera muy tonto lo que comparto, pero para mí tenía un poco de sentido al referirme a que en muchas ocasiones a veces ya empieza a hacerse tan rutinaria nuestra vida cristiana que entonces empezamos a asomarnos por la ventana para decir, a ver, ¿qué hay allá afuera? ¿Qué puedo hacer diferente a lo que ya estoy haciendo? Porque como que esto ya me lo sé. Ya me sé la oración que va a hacer la pastora, ya me sé este versículo, ya me lo sé, este mensaje me lo has predicado 1000 veces, ok, ¿qué más? Es el momento de sobreedificar un segundo piso si es posible y empezar a planificar las habitaciones y decir, ¿sabes qué? Esta habitación es para oración, por así decírtelo. Aquí va a ser mi área de descanso, aquí va a ser mi área de, no sé. Y así te vas yendo. ¿Por qué? Porque al final de la historia, lo que quiero ayudar con esto es que en muchas de las ocasiones, si somos engañados en cierta manera, no es porque no conozcamos, sino porque tenemos la habilidad de aprender cosas nuevas, pero no lo hemos hecho por estar dormidos en no sé qué cosa. Y pensaba, hoy estamos más informados y entendidos de lo viral o de lo que está en tendencia en las redes que de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Sé más ciertas canciones, sé más ciertos de la vida de ciertas personas en redes sociales que se dedican a eso, que de lo propio que Dios quiere hacer en mi vida. Y es ahí que empiezo a ser engañado. Empiezo a ver, ¿y qué pasa allá afuera? Y empiezo a ver. Entonces ahí es cuando yo necesito una vez más decir, si estoy siendo edificada la fe y ya tengo un piso, ¿cuántos más pudiera alcanzar? Dice la palabra de Dios que aún cuando tengamos todo lo necesario para hacernos más fuertes, tendremos que crecer, tanto como para las raíces como para arriba. Y si yo no he podido aumentar mi fe, simplemente esta pregunta nos va a evaluar a todos, no importa si tienes 100 años en Cristo o un día. ¿Cuánto tiempo oras? Esa pregunta nos evalúa a todos, no importa que si eres pastor y que acá, que más bien, ¿verdad? Ojalá que todos los pastores estuviéramos en ese nivel de Juan Wesley o no sé.
Pero esa es la realidad. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de lectura bíblica? De enero acá, cuando empezamos con todo en el ayuno, que sabes que Dios va a leer toda la Biblia. ¿En qué libro vas? Ya más o menos estás terminando, te faltan 2 meses, nos faltan casi menos de 2. ¿Cómo vamos? ¿O nos quedamos en números? O sea, no sé, ¿sabes cómo? Entonces, a lo que quiero ver con esto es que no podemos quedarnos en la misma etapa de que cuando llegamos. Por eso la palabra de Dios nos invita a sobreedificar en lo que ya tenemos. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacerme el más profesional en la Biblia, y ese es un llamado fuertemente de Dios para mi vida. Que yo debo hacerme el más profesional en el discernimiento que Dios está dando a la iglesia, porque Él está dando discernimiento a la iglesia. Eso no nada más es para algunos. Dios da ese sentir de, a ver, esto no, esto sí. Y bueno, si queremos crecer espiritualmente y queremos sobreedificar, es necesario crecer en nuestras raíces para soportar el peso que se va a implantar sobre nosotros. Así como decíamos de este edificio, que sabes que esas zapatas que pusieron aguantan a 10 pisos. La verdad yo no sé si eso es posible. Eso fue lo que se comentó en su momento y dije, ok, se puede entonces edificar. Y también lo dije hace unas semanas. Yo tengo mi casa y simplemente no tendría que hablar de mi casa. Por ejemplo, aquí hablamos de esta bodega. Obviamente yo no le voy a sembrar un segundo piso si, ¿sabes? Está toda agrietada. O sea, a veces queremos más de Dios. A veces queremos que Dios nos enseñe nuevas cosas, pero estamos todos hechos pedazos y no podemos sanar ciertas cosas hasta que entonces nuestras raíces estén vinculadas a la fuente. Y como lo hemos dicho en todo este tiempo, ya no es un mensaje nuevo, yo creo que usted ya lo ha escuchado en el sentido del tema que hemos traído de arraigados. Pero entonces, ¿por qué no se nos nota que estamos arraigados? Porque Dios quiere seguir hablando de lo mismo, porque Dios quiere seguir tocando este punto. Y yo decía, debemos de llegar a ser profesionales en la fe. Debemos de llegar a ser conocedores tan ampliamente que no tengamos que decir, a ver, hermano Raquel, ¿se acuerda de ese versículo? O sea, qué padre, ¿verdad? Qué padre que ciertos de nuestros hermanos están súper, como dicen ahí, afilados, pero todavía para este tiempo hay ciertos libros de la Biblia que se me pierden, que se nos pierden, y dices, oye, ¿si eres cristiano o no? Pero bueno, ya no voy a entrar en detalles porque pareciera que estoy hablando más de mí, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo evaluar mi vida para saber que estoy desarrollando raíces profundas y que Dios me está llamando a una sobreedificación? Vamos a Lucas 8. Vamos a ir a la parábola del sembrador. Y para este momento yo le quiero pedir que usted se imagine como este ejemplo que está poniendo aquí la palabra. Dice el verso 4 en adelante del capítulo 8 de Lucas: juntándose una gran multitud y de los de cada ciudad que acudían a él, les habló por medio de una parábola. Versículo 5: un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y cuando creció se secó porque no tenía, ¿qué? Humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y cuando creció llevó fruto al 100 por 1. Y más adelante dice lo siguiente, donde aparece el título que dice que Jesús explica esta parábola. Dice el versículo 9: sus discípulos le preguntaron el significado de esta palabra y les dijo: a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero los demás en parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo no entiendan. Esta parábola ocurre de la siguiente manera: la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvados. Los de los sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen, ¿qué dice?
Raíz. Por un tiempo crecen y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Verso 14. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Verso 15. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que a oír con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Bueno, específicamente yo quiero que estemos meditando en la parte que cayó sobre la roca, que dice especialmente aquí el verso 13, y dice: los que cayeron sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, y por un tiempo creen y por un tiempo están, pero cuando viene la prueba se apartan, porque no tienen pues prácticamente humedad, dicen otras versiones, específicamente el verso 6, otra parte cayó sobre la roca y cuando creció se secó porque no tenía humedad. En otras palabras, no tenía raíces, no tenía relación. ¿Qué pasa con nosotros? En ciertas temporadas de nuestras vidas no tenemos la relación suficiente con Dios como para soportar las pruebas. Esa es la realidad, no hay otra explicación ni aún científica para decir qué es lo que ocurre con nosotros cuando nos desanimamos, qué es lo que ocurre con nosotros cuando nos agolpa la vida. Necesitamos estar tan profundizados en Dios, te dice aquí, tan encontrar esa humedad, y sabe, la palabra de Dios es tan completa y tan perfecta que aún Jesús mismo dijo: sabes que yo soy el agua viva, el que viene a mí no tendrá sed jamás. ¿Qué necesitamos nosotros? Esa humedad, esos raizales que nos llevan a mantenernos firmes ante las circunstancias de la vida. Y como no tenía raíz, dice aquí la palabra, no pudo soportar cierta situación y se secó. Este es mi caso, es una de las preguntas que yo me hacía: ¿cómo me siento yo hoy? Me he estado pues sintiendo con gozo en ciertas temporadas de mi vida y sé que de repente iba la cosa, pero de repente todo se me viene abajo y ya no sé cómo soportar ciertas situaciones. Para tener un desarrollo normal como cristiano, para tener un desarrollo completo como cristiano, debo crecer tanto como para abajo como para arriba. Y si ya no doy más hasta ahorita en esta temporada, y si ya es todo lo que estoy dando, si ya no estoy aguantando más, significa que mi raíz pues no está tan profunda todavía. ¿Y qué es lo que Dios está intentando hacer cada vez que me agolpa más la vida? Invitarnos a buscar más de Él. Esa es la realidad. Aunque muchos diríamos: ¿cómo voy a buscar más de Dios cuando más difícil? No, ya no quiero nada. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Apartarse, alejarse, renegar, cuestionar a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Lo hemos hecho, lo he hecho en algún momento. Pero Dios nos invita a través de las dificultades a buscar más su rostro, para lastimarnos más, no, para soportar más, porque la Biblia lo dice y Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendrás aflicción, en el mundo tendrás diferentes situaciones que te van a hacer llorar amargamente, que te van a querer hacer sentir que ya no tiene sentido muchas de las cosas, pero confía que yo he vencido, confía que yo estoy contigo. La palabra de Dios nos dice en todo momento que Él ha prometido su presencia con nosotros y ha prometido también que nos acompañará cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el dolor que atraviese tu vida ahora. Él ha prometido. ¿Lo hemos sentido? Esa es la gran pregunta. Muchas de las veces decimos: no sé, yo no veo a Dios en esto, ¿qué bueno va a tener esto? ¿Cómo va a hablar esto para bien? O sea, a ver, explíqueme. Todo eso va a cobrar sentido cuando usted y yo tomemos nuestra responsabilidad en el sacrificio que conlleva orar más. Porque aunque muchos digan que es un deleite, lo es, pero también es un sacrificio. Es un sacrificio apartarte de ese tiempo. ¿Por qué? Porque tienes tantos ofrecimientos y tanto en qué invertir o perder tu tiempo, que la vida de oración, para los que la tienen y la tenemos de una manera ordenada, es un sacrificio. Te tendrás que levantar más temprano, dormir más tarde, no lo sé, pero es un sacrificio. La vida de la lectura bíblica también. ¿Por qué? Porque en las primeras ocasiones que nos acercamos a la Biblia es como que empezamos a bostezar,
empezamos a no entender ciertas cosas, y para este tiempo usted y yo ya deberíamos de ser expertos teólogos en la Biblia, ¿sí o no? Ya no tendríamos que estar pidiendo explicaciones de ciertas cosas, que yo no juzgo eso porque yo todavía sigo leyendo diccionarios para entender muchas cosas y está bien, pero estoy hablándole a un pueblo que no es bebé. Le estoy hablando a una iglesia que no es nueva. Le estoy hablando a una iglesia que tiene el entendimiento de la responsabilidad que conlleva seguir a Jesús, pero algo nos está faltando y son raíces, iglesia. Son responsabilidades con Dios, son tiempos de oración, son tiempos de búsqueda genuina, y no solamente en comunidad, porque eso está muy padre, allá en lo secreto, allá en tu casa donde todo se está cayendo a pedazos, allá donde a lo mejor tu matrimonio no está bien, allá donde tus finanzas están al parecer en sequía, allá en esos momentos en los que dices, o sea, ¿cómo quieres que me ponga a orar aquí? Sí, ahí es donde hay que pegarle al tope, como dicen al diablo, ahí es como hay que doblar rodilla, ahí donde parece que nada va a ocurrir, ahí en la enfermedad que ya dijeron que no tendría cura, ahí en el milagro que parece que está más lejos que el tiempo de la creación. No sé si me explico. Necesitamos estar en ese mover de Dios, y sabe, el buscar nuestras raíces va a costar, porque claramente yo nunca he desenterrado un árbol, la verdad, pero he visto de los que me han traído últimamente que ciertos árboles ya no crecieron y llegaron hasta un punto porque chocaron con alguna piedra o ya no vieron la manera de seguir buscando. Pero aquellos árboles exitosos que vemos, la mayoría de nosotros, aquellos grandes, aquellos bonitos que dicen, oye, ¿cuántos años tendrá este árbol plantado? Más de 50, oye, qué padre, ok. Esos árboles buscaron, y ante la oposición que hubo allá en la oscuridad, ellos permanecieron y buscaron hasta encontrar una fuente de agua que los mantuvo con vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? A la primera dificultad decimos, ya no tiene sentido, ya no quiero nada, ya no puedo, me duele, ya, bye. Y está bien, te duele, sí es cierto, ya no queremos, pero ¿qué es la postura de un hijo de Dios ante eso? Persistir, buscar, seguir talando, seguir, ahora sí que picando, aún si es posible hasta las piedras para quitarlas, porque tenemos que continuar, no nos podemos quedar en donde estamos. Si tú te pudieras comparar ahora con un edificio, estaría completo por lo menos tu primer piso, ya estás en el segundo, ¿en qué estás? O todavía estás cimentando tu fe como para aventarte con todo, no lo sé, pero la palabra de Dios nos invita ahora a sobreedificarnos, a llevar una vida de más conocimiento, de manera que cuando vengan todos esos pensamientos, todos esos ofrecimientos, todas esas buenas predicaciones que de repente aparecen por ahí en redes sociales y demás, no nos lleven a tomar decisiones que no tienen que ver con un hijo de Dios. Bueno, yo puedo estar arraigado hoy ante el Señor y pedirle que Él me permita seguir floreciendo aún cuando el camino esté pedregoso. Una pregunta que también viene por acá que me hacía es, ¿qué significa ser confirmado en la fe? Dice acá Colosenses, si se quiere regresar conmigo otra vez a este capítulo 2. Dice, sean arraigados y sobreedificados en el verso 7 y confirmados por la fe, así como han sido enseñados. Una confirmación de que yo estoy echando raíces profundas en Dios es tener fruto en mi vida. No estamos hablando de una ceremonia y un ritual de presentación de niños y de confirmación, así como se usa en la iglesia tradicional. No. Estamos hablando de una vida de frutos, una vida de evidencias, de que has resistido la prueba, de que tienes el fruto de la fe, que tienes el fruto de la paciencia ante las situaciones que están como para reventarte. Ahí es donde se ve realmente que tienes una raíz bien profunda en Dios. Porque la paciencia no sale de la nada, ¿verdad? Casi nadie tenemos. A lo mejor yo me estoy ya aquí poniendo en un plan como si todos fuéramos como yo, la verdad no. Pero para este punto yo tengo que estar diciendo, estoy confirmado en la fe. Mis frutos confirman que yo tengo raíces.
Por mis frutos estoy siendo conocida, dice la Biblia también. Y como dijimos la semana pasada, no se trata de si tienes raíces o no, todas tenemos raíces. Mi gran pregunta es, ¿en qué estás echando raíces? Decíamos la semana pasada. Porque a veces tenemos raíces de amargura, tenemos raíces de hablar mal, tenemos raíces de querer tener violencia en casa, tenemos raíces bien profundas que se plantaron desde hace mucho tiempo. Y bueno, ese tema ya pasó, fue la semana pasada. Pero simplemente como contexto lo vuelvo a traer y digo, Señor, hoy queremos tener raíces profundas en ti para que el fruto que salga de nosotros sea bondad cuando alguien nos está obligando a casi querer darle un golpe, ¿verdad? Que sean de amor, aun cuando alguien tengo todas las ganas de a lo mejor ser mala persona y decir que, no sé, mil cosas. Producir frutos del Espíritu Santo confirman que yo tengo raíces en el Señor, y si no las tengo ahora, es un buen momento para empezar una vez más y que Él siembre una vez más su semilla que da vida en nosotros y nos arraigue sobre Él. Otra de las cosas importantes que dice este capítulo aquí, este verso, es que no solamente debemos ser confirmados, sino también debemos estar abundando en acción de gracias. Ha sido complicado para mí en esta última temporada abundar en acción de gracias, y que soy muy honesta. Pero cada vez que viene cierta situación o cierto pensamiento a mi corazón, yo digo, Señor, yo te quiero dar gracias, pero de verdad, convénceme de que esto que estoy diciendo es verdad. Yo no quiero nomás de, como dicen por ahí, de los dientes para afuera. Yo quiero que realmente mi corazón esté agradecido, que esté agradecido por lo que tenemos, que esté agradecido por lo que me estás dando de vida, que esté agradecido aún por lo que ha ocurrido en los últimos días. Estoy agradecido, Dios. ¿Por qué? Porque un corazón con ingratitud no puede echar raíces profundas. No puede. No puede. Un corazón que está amargado, un corazón que tiene diferentes cuestionamientos delante de Dios, no puede. Está ahí, no da para más, y por más que tú prediques o por más que tú quieras, por más que tú le digas o que nos digan, si hay ingratitud en nosotros, si hay algo que yo tengo delante de Dios como una queja, ¿por qué está pasando esto? Créeme que es un freno total para que mi raíz vaya adelante. Porque ¿qué tengo que hacer? Tengo que aceptar la voluntad de Dios, sea buena o mala para mi perspectiva. ¿Tú crees que para mí hubiese sido, decíamos en la semana con algunos hermanos que hemos estado compartiendo acerca de lo que ocurrió en mi familia? Yo decía, Señor, ¿cómo puedo agradecerte eso? Yo quería más tiempo. Hasta ahí lo dejo el pensamiento. Y alguien por ahí dijo, es que tú no sabes de qué Dios libró a tu papá. Y yo decía, pues sí, pero, y te aferras, ¿no?, a la idea. ¿Y cómo Dios va a sanar tu corazón si se sigues aferrando a una idea que ni siquiera es posible? Te estás amargando, tu raíz está quedando ahí en la nada, en el pensamiento que ni siquiera tiene que estar. Pero cuando empiezas a cambiar la idea y decir, Señor, gracias por el tiempo que estuvo, gracias por lo que me dio, por lo que me enseñó, gracias porque aprendí, gracias porque está doliendo ahora, pero sé que va a sanar. Esa raíz empieza a cambiar de dirección, y en vez de toparse con una piedra que pareciera que lo va a secar, empiezas a sanar. Amén. Eso te lo dice alguien que está pasando por un duelo, pero ahora ponlo en tu vida. Estás pasando por escasez económica y lo único que estás diciendo es que no me alcanza, es que no tengo, es que no sé qué, y empiezas a cambiar la pichada, como dice el Señor, gracias porque hoy tenemos esto en mi casa, es poco a lo mejor, no me gusta esto, no sé, pero gracias. Y la raíz empieza a buscar el camino, porque la gratitud siempre encuentra el camino. Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer para no ser engañado en este tiempo que está tan fácil que seamos engañados, que está siendo tan fácil que alguien llegue y nos dé por el lado y creamos? Lo dice este pasaje. Dice aquí, arraigado, sobreedificado, confirmado en la fe y abundando en acción de gracias. Arraigado
estamos en la fe, el Señor ya, eso de alguna manera, check, ya lo tenemos, estamos en Cristo. Ahora hay que arraigarnos, es como apegarnos tanto a Él para entonces sobreedificar nuestras vidas. En Él ya tenemos cierto conocimiento, ya tenemos cierta idea de Dios, pero tenemos que abundar en el conocimiento de Dios. No podemos vivir siempre con el todo lo puedo, esto que me fortalece. Es bueno ese versículo, qué padre, pero ¿qué más? ¿Qué más hay de Dios para mi vida? También lo tercero es que dice aquí, debemos estar dando fruto de eso, pero por sobre todo, todo de verdad, es que abundemos en acción de gracias. No podemos ir por el camino del Señor con un corazón que no está agradecido, número uno, porque lo tenemos a Él con nosotros. A veces las situaciones difíciles nos hacen ver solamente la situación, ¿sabes? El tiempo oscuro te da para eso, para ver lo oscuro, para ver lo que duele, para ver lo que está costando, para ver que mira cómo me está yendo tan mal en esto, para mirar qué difícil es lo otro, porque de eso se trata el tiempo difícil, que pongamos nuestra mirada en eso. Pero Jesús siempre sigue diciendo, pero yo estoy contigo. Y yo seguía diciendo, Dios, es que está doliendo, es que mira a mis hermanos, y es que mira esto, y Dios sigue diciendo, pero yo estoy ahí contigo. ¿Qué sigue diciéndote Dios para esta temporada de tu vida? Estás pasando por un tiempo bien duro, ok, pero Dios está contigo. No lo puedes ver, no lo podemos ver en el momento, pero Él está con nosotros. En la barca, mientras todo se venía abajo y casi se hundían, todo mundo era un escándalo y corriendo de aquí para allá, imagínate esa escena, y Jesús estaba ahí, según aparentemente dormido. ¿Tú crees? Yo creo que sí, en alguna forma, para darles a entender que su fe estaba puesta en el clima y no en que Jesús estaba con ellos. ¿En qué está puesta nuestra confianza? En las malas noticias que van a seguir llegando, nos vamos a desmoralizar, hermanos. Puedes recibir una mala noticia en cualquier momento, nadie te prepara para una situación como esa y van a seguir llegando, ¿sabes? Porque estamos rodeados de personas que somos mortales y que tenemos que partir, y no solamente hablo de muerte, también hablo de rupturas familiares, estoy hablando de terminar con ciertos ciclos en nuestras vidas, estoy hablando en muchos sentidos, y todo ello simplemente para hacernos caer una vez más que lo único suficientemente importante para que podamos sostenernos en la vida es que tenemos a Cristo. Y si no nos podemos acercar a ese pensamiento de una manera agradecida, no importa qué tanto queramos crecer, no importa qué tanto más queramos de Dios, si no es suficiente que Él está con nosotros, si no es importante para mí o para ti que Él ha prometido estar con nosotros, entonces ¿para qué quieres que arregle el problema? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Sí estás conmigo? Necesitamos agradecer su presencia, necesitamos agradecer que Él está con nosotros aún cuando me está yendo terrible, aún cuando no quisiera pasar por las cosas que estoy pasando. Decir, Dios, gracias porque estás conmigo. Hace unos días le decía a mi esposo, tuve una crisis ahí existencial, estuve llorando mucho y estuve en un tiempo de mucha debilidad, y mientras eso ocurría, que es lo más normal también, no vamos a romantizar la idea de que eres creyente y no sufras, o sea, los creyentes sufrimos, y yo sé que estoy hablándole a alguien que ha sufrido también, y mientras eso pasaba, empiezas a engranarte la idea del porqué y todo eso. Si has perdido ser querido, sé que me entiendes. Yo antes no lo entendía y ahora que lo vivo, perdóname si fui indiferente contigo. Pero a lo que quiero llegar es que en medio de todo ese sufrir o llorar o lo que sea, no solamente en ese duelo, puede ser en cualquier otra área de tu vida, que a veces sentimos esa necesidad de ya no poder más, empezaba ese susurro, como dice la palabra, en medio de tanta crisis, en medio de tanto dolor, en medio de tanta oscuridad, en medio de todo, diciendo yo estoy contigo. Y yo me aferro tanto a eso porque digo, Señor, ya no quiero estar pensando en todo eso, quiero estarme tomando de la idea de que tú prometiste estar conmigo hasta el fin del mundo. Sea que a lo mejor de aquí a unos meses alguien más importante también se vaya, o aún siendo el que sea, aún si perdiéramos lo que tenemos, aún... Yo sé que es difícil siquiera decirlo, pero es algo posible, porque estamos en este mundo de posibilidades.
Y lo único seguro, la única firmeza que tú y yo podemos tener en esta vida no es ni siquiera nuestra casa, no es mi cuenta de banco, y lo sabemos todos, es Jesús. Y si yo no estoy ahora agradecida por eso, o agradecido por ese verdadero sacrificio que el Señor hizo por mí, aún sabiendo cómo yo iba a ser de pronto tan mal agradecida, entonces estoy perdida y necesito reencontrarme con ese agradecimiento que hay. Porque, ¿sabes? Todos estamos agradecidos, simplemente necesitamos quitar todo lo que está embarañándose ahí, porque todos, créeme, todos tenemos ese sentir de agradecimiento en algún lugar escondido de nuestro corazón, pero hoy tenemos que ir adelante. Yo te pido que te pongas de pie para orar junto conmigo. Me gustaría decirte que las cosas van a mejorar. Me gustaría decirte que ya para mañana tu problema va a estar resuelto. Me gustaría decirte que ya no va a doler. Me gustaría decirte que pues las cosas van a orar para bien, y eso sí es verdad, pero no quizás de la manera que lo esperas. Esa es la realidad. Días peligrosos empiezan a venir, eso sí te lo digo. Días difíciles y aún peores vendrán, lo dice la Biblia. Yo sé que es un dicho, pero realmente así es. Empezarán a aprobar leyes tratando de decirnos qué hacer como iglesia. En México aún tenemos libre como para estar aquí tranquilamente, pero en muchos lugares ya no es posible. Ahorita tú tienes tu Biblia en tu casa, o más de una Biblia, y es posible, pero vendrá el tiempo en el que va a haber persecución simplemente por eso. Te lo dice alguien que ya lo ha visto en otros lugares, y no creo que ni siquiera otro país del oriente. Aquí en México, en Chiapas, Oaxaca, ¿sabes? O sea, estamos hablando de nuestro país. Vendrán tiempos en los que la fe de muchos será probada. De verdad. Si no es que ya nuestra fe está siendo probada con diferentes situaciones, con enfermedad, con necesidad, con qué cosa, no lo sé. Pero por sobre todas las cosas, aférrate a que Dios te ama tanto, nos ama tanto, que dio su vida, y ese sigue siendo el mensaje que compartimos con aquellos que están sin esperanza. Si aún con esperanza, iglesia, hemos sufrido y hemos batallado, imagínate todos aquellos que no tienen ni siquiera la idea de que hay un Dios todopoderoso que les ama. Yo te invito a que en esta mañana ores, y ores junto conmigo y digas: Señor, yo quiero conocerte más. Este año ya está casi cerrando la temporada, y yo prometí tantas cosas porque es nuestra costumbre hacerlo, y está bien, pero ¿qué tanto de eso he cumplido? ¿Qué tanto de eso se me ha notado realmente? Más allá de llenar una lista de cosas que hacer, yo ya soy una persona distinta en el sentido de mi crecimiento, o di pasos atrás. ¿Cómo estoy? La verdad no lo sé, pero hoy quisiera pedirte que medites en cómo se encuentra tu raíz. ¿Estará siendo obstruida por no estar agradeciendo lo que tenemos? ¿Estará siendo obstruida porque alguna piedra de dolor se atravesó por ahí y no podemos agradecer en medio del dolor? Dios nos invita a que hoy podamos reconocer nuestro estado real para que entonces Él pueda intervenir. No podemos llevarle un diagnóstico diferente a Dios. Él sabe qué es lo que tenemos, por lo tanto, nosotros tenemos que estar en la misma sintonía para escuchar lo que tiene que hablar. No es que Dios ya no esté hablando, Él lo sigue haciendo todos los días. Simplemente tú y yo no estamos en la misma sintonía, no estamos en el nivel que conlleva escuchar su voz. Por lo tanto, yo te pido que te unas a esta oración desde aquí de la comunidad en la que estamos, y también a través de las redes, a que oremos y decimos: Señor, haz algo en mí, produce ese fruto que esperas, ese fruto que es de bendición no solamente para mi vida, sino para los que están alrededor de mí. Ayúdame a perdonar, ayúdame a reconocer lo que tengo ahora y agradecerte para entonces avanzar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitas a estar arraigados en ti.
Gracias porque tenemos el fundamento de la fe. Gracias porque aunque muchos de nosotros podemos haber sido engañados en algún momento, tú nos has librado del engaño, Señor. Gracias porque podemos verificar a través de tu palabra, Señor, todo lo que tú quieres hacer en nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche, en esta tarde, donde quiera que se encuentren ahora los que escuchen este mensaje, no importa la hora, te pedimos, Señor, que intervengas en nuestro corazón, intervengas en nuestra mente, Señor. Padre, sin duda hemos vivido temporadas difíciles, la mayoría de nosotros, pero tú estás con nosotros y esa es nuestra gran paz. Esa es nuestra gran libertad, eso es lo que realmente nos hace ir adelante, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no estuvieras ahí? ¿Qué sería de nosotros si no estuvieses en nuestra barca? ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos abandonados sin tu presencia? Gracias te damos por lo que tenemos en nuestras mesas. Gracias te damos por nuestro esposo, por nuestra esposa. Gracias te damos por nuestra familia. Gracias te damos porque aunque muchos de nuestros seres queridos ya no están, gracias te damos por lo que fueron en nuestras vidas. Gracias te damos por tus promesas que se cumplen aún como no pensamos, aún como no esperamos en alguna manera. Ayúdanos, Señor, a seguir esperando en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, a sobreedificar nuestras vidas. Ayúdanos a abundar en el conocimiento de ti y de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a llevar el fruto, Señor, que conviene. Ayúdanos, Señor, a secar de raíz cualquier pensamiento, Señor, que no nos lleve a vivir más santos, más limpios para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque los tiempos que se vienen son aún más duros y debemos estar preparados, Señor. Debemos estar tan arraigados para que cuando los vientos fuertes vengan, Señor, a soplar sobre nosotros, podamos estar aunque agolpados por las diferentes áreas de nuestras vidas, Señor, firmes. Adelante, Señor, con la fe que tenemos en ti, añadiendo solamente conocimiento y virtud tuya, Señor, no del hombre, no pensamiento equivocado, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos con la responsabilidad que tenemos, porque al entregar esta palabra, Señor, tú esperas de nosotros que obremos en vivir esta palabra, Señor. No solamente queremos ser oidores, no solamente queremos ser conocedores, queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Por lo tanto, yo ruego, mi Dios, que todos aquellos que hemos estado entendidos de esta palabra en esta mañana, Señor, hagamos algo con ella, con esta semilla que se sembró, Señor, que produzca el fruto digno, Señor, que conlleva el estar expuesto a tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu iglesia, bendice con tu presencia nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a escucharte en medio de tanto ruido. Ayúdanos a verte en medio de toda la oscuridad que nos agobia. Ayúdanos, Señor, a tener paz en medio de tanta incertidumbre. Limpia nuestras vidas, limpia nuestras conciencias, limpia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a ser agradecidos para buscar el camino, Señor, que nos lleva a la vida, así como tú lo has prometido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga, que tengas un excelente tiempo con las personas que están alrededor de ti, y nos vemos con todo el favor de Dios en la próxima semana para la tercera parte de este mensaje que continuamos. Dios te bendiga y gracias a todos los que nos acompañan en redes. Bendiciones.